Imaginen gastar unos $500 en una tarjeta gráfica usada, conectarla en la computadora de la sala. Y darte cuenta de que acaba de ganarle a una inteligencia artificial corporativa. Exacto. O sea, ganarle a un sistema que costó cientos de millones de dólares en entrenamiento. Y bueno, esto no es ciencia ficción. Pasó literalmente hoy. Así que bienvenidos a una nueva inversión profunda. Y la verdad es que procesar toda la información de esta jornada es, fascinante. Tenemos desde investigaciones recién salidas del horno de Google y la Universidad de Tufts hasta debates al rojo vivo en Hacker News. Sí. Y subreddits enteros peleando por esto. Tal cual. Y lo que estamos presenciando es un choque de trenes en tiempo real. Por un lado, tienes una democratización brutal de la tecnología en casa, y por el otro, un nivel de secretismo corporativo que no habíamos visto nunca en la industria. Es que el panorama es una locura total. En la exploración de hoy vamos a ver desde esa famosa tarjeta gráfica revolucionaria hasta por qué intentar demostrarle a una tía por teléfono que no eres un clon digital se ha vuelto una misión imposible. Una pesadilla, sí. Pero bueno, empezando por los cimientos, o sea, el hardware y el código. Hasta hace un par de años la premisa era que la IA avanzada vivía exclusivamente en granjas de servidores millonarias. Claro, inalcanzable para una persona común. Exactamente. Sin embargo, leyendo los hilos en la comunidad de Localama en Reddit, se nota que ese paradigma se rompió por completo. Y el caso de la tarjeta de $500 es, digamos, el síntoma perfecto de esto. Un modelo de código abierto logró superar a Claude Sonnet en pruebas muy específicas de programación. Corriendo en hardware casero, que es lo más impactante. Sí, sí. Ya no dependemos ciegamente de la nube, y eso cambia todas las reglas del juego. Hay una descentralización masiva ocurriendo ahora mismo. Ahora, para quienes nos escuchan y tal vez no pasan sus fines de semana armando computadoras, hablemos de por qué pasa esto justo ahora. Hay foros celebrando que los precios del hardware por fin cayeron. A niveles terrenales, por fin. Por fin. Un usuario incluso comentaba que una compra impulsiva de equipo local mejoró su pasatiempo tecnológico 10 veces más. E Intel no se queda atrás. Acaban de lanzar las tarjetas Arc Pro B70 y B65. Que traen unas especificaciones muy interesantes. Sí, lo que me llama la atención ahí es un número en particular. 32 GB de memoria GDDR6. ¿Por qué es tan crítico ese nivel de memoria para todo esto? Bueno, piénsalo así. La memoria de video es en esencia el oxígeno para estos modelos de lenguaje. Cuando intentas correr una IA localmente, el cerebro entero del modelo necesita cargarse en esa memoria rápida. O sea, ¿en la GDDR6? Exacto. Si solo tienes 8 o 16 gigas, los modelos grandes o los más capaces simplemente no caben. ¿Y qué pasa si no caben? ¿Se apaga todo? El sistema colapsa intentando usar el disco duro tradicional como respaldo, lo cual es increíblemente lento, inusable. Al poner 32 GB en tarjetas accesibles, Intel básicamente está creando el terreno de juego ideal para desarrolladores independientes. Sin esos cuellos de botella masivos. Claro. Pero el hardware no hace magia solo. Los documentos que publicó Google Research hoy mencionan algo llamado Turbo Quant. Hablan de compresión extrema. Sí, y junto con eso hay una obsesión repentina en la academia con las redes neuronales ternarias. Y aquí es donde la matemática parece magia negra, sinceramente. Estas redes usan solo pesos numéricos de +1, 0 y -1. Es un cambio radical. Para visualizarlo un poco, imaginen una consola de sonido gigante en un estudio de grabación profesional. Me gusta esa analogía. A ver, ¿cómo aplicamos la consola a la IA? Pues la inteligencia artificial tradicional opera como si cada perilla de esa consola tuviera millones de microajustes de volumen. Usan decimales larguísimos, lo cual gasta muchísima energía. Claro, un procesamiento pesadísimo. Exacto. Pero las redes ternarias arrancan todas esas perillas precisas y las cambian por 3 interruptores básicos. Amplificar la señal con un +1, silenciarla con 0 o invertirla con -1. Es como empacar para un viaje largo en una mochila pequeñísima, llevando solo lo esencial. Tal cual. Pero mi duda es, al limitar el procesamiento a comandos tan crudos, ¿no se destruye la inteligencia del modelo? Esa es la gran pregunta. Pero la brillantez del concepto está en la suma macroscópica. O sea, sí,
Pierdes precisión microscópica al eliminar un decimal como, no sé, 0.847 de conexión entre la palabra gato y maullar. Ajá. Pero al limitarlo a +1, 0 y -1, el procesador ya no hace multiplicaciones complejas, simplemente suma y resta a velocidades absurdas. O sea, compensa la falta de precisión con volumen. Totalmente. Procesa un volumen gigantesco de interruptores a una fracción mínima del costo energético y de memoria. ¡Wow! ¿Y esa eficiencia explica el éxito de proyectos paralelos como Hypura? Leyendo en GitHub, vemos que Hypura se dedica a exprimir los procesadores Apple Silicon para correr modelos masivos. Y tiene todo el sentido, por la arquitectura y memoria unificada de Apple. Exacto. El procesador y la gráfica comparten el mismo tanque de memoria, eliminando el embudo tradicional de datos. Y si le sumamos aplicaciones recientes como Ente, que instalan estos modelos con 2 clics, la barrera técnica desaparece. Lo cual francamente plantea una amenaza existencial a corto plazo para el negocio corporativo. Si un estudiante puede correr IA de vanguardia en su laptop, cobrar una suscripción mensual por la nube empieza a ser insostenible. Empieza a agrietarse el modelo. Y bueno, las empresas gigantes no se van a quedar aplaudiendo al código abierto. Están reaccionando, y de forma bastante drástica. Defensiva, diría yo. Muy defensiva. OpenAI acaba de abandonar Sora, su generador de video insignia, y en el proceso cancelaron un acuerdo comercial de $1,000 millones con Disney. Es una cantidad absurda de dinero para rechazar así como así. Y los foros están en llamas. En Hacker News teorizan que esto es lo que pasa cuando una empresa privada siente que se acerca a la inteligencia artificial general, la AGI. Dicen que entran en modo búnker. Es que 1,000 millones de Disney no se rechazan por problemas de agenda. Los que defienden esta teoría dicen que la tecnología interna de OpenAI es tan avanzada que comercializarles es un riesgo. O una distracción de su verdadero objetivo. Exacto. La prioridad pasa de vender software a construir muros defensivos. Pero permítame cuestionar un poco esa narrativa del riesgo existencial que asume la comunidad. Adelante, ¿qué piensas? Si una empresa rechaza $1,000 millones por un modelo de video, me pregunto si es porque es demasiado peligroso o si tal vez la arquitectura evolucionó tan rápido que Sora ya quedó obsoleto internamente. Dices que no querían entregar un producto anticuado a Disney. Exacto. O, siendo un poco más cínica, ¿no podría ser una táctica de marketing magistral? Crear esta percepción de escasez absoluta para mantener la mística de que guardan magia incontrolable. Bueno, el argumento de la obsolescencia técnica es fuerte, sobre todo viendo lo rápido que iteran los modelos. Pero más allá de si es marketing, miedo genuino o tecnología vieja, el resultado es el mismo. ¿Amurallamiento puro y duro? ¿Tal cual? Y este nivel de protección ya trasciende las corporaciones, está escalando a crisis geopolíticas severas. El Financial Times reporta hoy que China prohibió salir del país a los cofundadores de la empresa Manus. Justo en medio de una revisión de compra por parte de Meta. Exactamente. Y bueno, reportando estrictamente lo que dicen los medios, sin tomar partido sobre ningún gobierno, esta intervención muestra un cambio profundo. El código avanzado ya no es un producto de libre mercado, es infraestructura crítica. ¿Un desarrollador brillante es ahora un activo de seguridad nacional? Es fuerte escucharlo así, y mientras estas tensiones internacionales crecen, Meta sigue jugando a la ofensiva. Están lanzando programas globales para apoyar emprendimientos de IA y están inyectando agentes de IA en Instagram y Facebook. Para facilitar las compras, claro. Es que entendieron algo clave. Si el código abierto vuelve los modelos baratos y accesibles, el oro está en controlar la integración final. Quien domina la plataforma donde la gente compra, se queda con los ingresos. Así es. Y hablando de dinero, las cifras en el sector empresarial son increíbles. La startup Granola acaba de levantar $125 millones. Alcanzaron una valoración de 1.500 millones. Es un montón para algo que empezó como un simple tomador de notas para reuniones. Exacto, y ahora buscan ser una plataforma empresarial masiva. Y a la par de esto, hay rumores de un empleado de DeepSeek sobre un nuevo modelo masivo en camino que superará a la versión V3.2. Hay océanos de capital moviéndose frenéticamente detrás de puertas cerradas, y todo ese capital busca rentabilidad, lo cual choca violentamente con el mundo real. Y ahí es donde la guerra aterriza en el mercado laboral.
La Universidad de Tufts acaba de publicar el primer índice estadounidense de riesgo de empleos por IA. Ya no son solo especulaciones de Silicon Valley, es una métrica académica formal. Y las métricas respaldan lo que los programadores ya sentían. Hay un consenso oscuro de que la ingeniería de software ya pasó el punto crítico de la automatización exponencial. La profesión base está cambiando de forma irreversible. Sí. Y relacionado con esto, hay una declaración explosiva del CEO de Palantir en uno de los artículos. Dijo, reportando sus palabras exactas, que solo 2 tipos de personas tendrán éxito en la era de la IA: los trabajadores de oficios manuales o quienes son neurodivergentes. Es una afirmación diseñada para generar titulares, definitivamente, pero toca un nervio analítico real sobre las vulnerabilidades del empleo. ¿En qué sentido? En que el trabajo de conocimiento tradicional, analizar datos, redactar marcos legales, programar, es el alimento perfecto para el aprendizaje automático. Por el contrario, un oficio como la plomería opera en un entorno físico lleno de caos que todavía burla a los robots. Pero ojo, las noticias de hoy sugieren que ese refugio físico se está erosionando rápido. Ex ingenieros de SpaceX lanzaron Sift para llevar software de cohetes a las fábricas. ¡Wow! Sí, y LucidBots levantó 20 millones para drones limpiaventanas. Incluso hay IA ayudando a geólogos a identificar laderas con riesgo de deslizamientos. El mundo físico se está codificando. Es verdad que la inversión en robótica física acelera, pero hay que distinguir. El mundo digital tiene reglas inmutables. El código compila o da error. Es determinista. Claro, 100% predecible. Pero un dron limpiando una ventana enfrenta ráfagas de viento impredecibles. Variaciones en el reflejo del sol. Texturas microscópicas. Es un caos constante. Exacto. Manejar esa variabilidad exige una adaptabilidad sensorial que todavía es exponencialmente más cara y compleja que generar código en un servidor. Tiene sentido. Y esa frontera entre lo digital, predecible, y la experiencia humana nos lleva a un reportaje de la BBC bastante surrealista. Documenta la frustración de intentar demostrarle a una tía por teléfono que uno no es un deepfake o una estafa de voz. Es desgarrador, la verdad. Y la tía no cedía en su incredulidad. No cedía. Y a la par de esa angustia personal, en foros como Singularity hay una reacción curiosa. Los entusiastas se sorprenden y hasta son condescendientes cuando la gente descubre que la IA es solo un identificador de patrones. Minimizando el impacto, claro. Exacto. Pero aquí tengo que empujar un poco contra esa idea. O sea, es fascinante que la gente se sorprenda de que es solo un identificador de patrones, pero si es solo eso, ¿por qué la ingeniería de software está siendo automatizada antes que limpiar ventanas? Bueno, el reporte de la BBC ilustra una fractura psicológica masiva. Nuestra biología no tiene defensas para dudar de una voz que suena igual a nuestro familiar. Y sobre la arrogancia en los foros. Sí, esa condescendencia. Viene de que tendemos a antropomorfizar el conocimiento avanzado. Asumimos que porque el software requiere años de universidad, es más profundo que caminar manteniendo el equilibrio en un terreno pedregoso. ¿Y resulta que no lo es? Resulta que la ingeniería de software es la aplicación estricta de patrones lógicos. Una máquina entrenada con todo el código de la historia mapea esos patrones infinitamente mejor que nosotros. No necesita conciencia para escupir una función perfecta. ¡Wow! O sea, la inteligencia que el mercado valora es mucho más mecánica de lo que nuestro ego intelectual aceptaba. Totalmente. Sobre si los estudiantes de doctorado en Machine Learning hoy están poco preparados. ¿Y si el estándar bajó demasiado? Claro. Discuten el impacto de las políticas A versus B en la conferencia ICML de 2026. Analizan proyectos como Calabash para predecir el éxito al fusionar especialistas en un megamodelo. Y todo esto mientras el Machine Learning adversario estalla. Es que están lidiando con un campo donde los conceptos cambian semanalmente. Para quienes están fuera de la academia, es como intentar construir un avión de pasajeros, mientras ya está volando a velocidad supersónica. Las herramientas cambian tan rápido que el conocimiento base queda obsoleto antes de graduarse. Esa aceleración está rompiendo las estructuras tradicionales. Y no solo en la academia, también en la ciberseguridad. Hoy vimos a desarrolladores buscando desesperadamente alternativas a herramientas como Light LLM tras un ataque a la cadena de suministro. Que,
Para dar contexto, un ataque a la cadena de suministro no es que adivinen tu contraseña. Es como si envenenaran el tanque de agua central de la ciudad antes de que llegue a las casas. Corrompen el código base que miles de desarrolladores usan. Y a esta velocidad, eso tiene consecuencias catastróficas. Definitivamente. Pero, y esto es importante, ese mismo ecosistema caótico está habilitando innovaciones maravillosas. No todo es IA general o crisis. Por ejemplo, Gemini de Google ahora integra video de forma nativa. Sí. Y herramientas como Sentry Search ya aprovechan eso para hacer búsquedas dentro de videos en fracciones de segundo. Exacto. O cosas como email.md, que convierte formato Markdown a HTML seguro para correos. Suena mundano, pero soluciona dolores de cabeza enormes. Y fuera de la IA generativa, mira Wine 11. Acaban de reescribir cómo Linux ejecuta juegos de Windows a nivel del núcleo del sistema, logrando ganancias de velocidad masivas. Es como encontrar el santo grial para los usuarios de Linux. También está Flighty Airports, reinventando la información de vuelos, y un proyecto hermoso en Internet usando astrofotografía real para los efectos visuales de la película Project Hail Mary. Son recordatorios vitales de que, debajo de las guerras de trillones de dólares, sigue habiendo una pasión humana inmensa por construir cosas hermosas y útiles. Totalmente. Bueno, vamos a hacer un resumen del viaje de hoy. Empezamos con hardware de $500 democratizando el poder y optimizaciones como TurboQuant. Vimos a los corporativos esconder sus cartas con OpenAI y Meta. Analizamos el choque físico y laboral, desde los drones limpiaventanas hasta el drama familiar del deepfake de la BBC. Y terminamos en las trincheras del desarrollo, con los estudiantes de doctorado y las innovaciones como Wine 11. Y para nuestra audiencia, entender estos patrones no es solo para programadores. Es vital para la supervivencia en el mercado laboral, ¿sí? Nos dice qué habilidades desarrollar, qué hardware comprar, y nos ayuda a no dejarnos abrumar por titulares alarmistas. Entender los sistemas es el mejor antídoto contra la ansiedad tecnológica. Sin duda. Pero quiero dejarlos con un pensamiento provocativo final. Si ahora mismo podemos tener redes eficientes corriendo localmente en nuestras laptops, pero las empresas cierran las puertas a la verdadera AGI, como vimos con Sora, terminaremos viviendo en un mundo con dos versiones de Internet. Un Internet humano, local, rudimentario y descentralizado, frente a una red sintética, perfecta y controlada por 3 empresas enormes. Es un escenario escalofriante. Bastante. Y para seguir descifrando juntos hacia cuál de esos mundos nos dirigimos, asegúrense de suscribirse. Su apoyo suscribiéndose al final de este análisis detallado nos permite seguir conectando los puntos entre tanta información. Gracias por acompañarnos y hasta nuestra próxima inmersión profunda.